Música del litoral, la música chamamecera, un ídolo, ¿no? Un prócer para el chamamé. Vamos a cambiar de tema mientras nos acompaña este lindo chamamé, para hablar un poquito de la realidad y darle la bienvenida a Miguel Ponce, que es el director del Centro de Estudios del Comercio Exterior Siglo XXI. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día. Sergio, muy buenos días, alegría escucharte y sí, desde ya mis mejores deseos para nuestra amiga María. Bueno, muchísimas gracias. María ya va a estar seguramente con nosotros mañana aquí trabajando, ¿no? Después de lo que ha pasado. Querido Miguel, estaba viendo sobre el tema de las importaciones, lo estábamos charlando, justamente estábamos charlando antes de empezar el programa con nuestros compañeros sobre el tema de las importaciones, de las exportaciones, sí, el fenómeno de los argentinos que viajan a comprar al exterior, también aquí Mar del Plata, siempre pensando, tenemos un puerto increíble en Mar del Plata y desaprovechado, ¿no? Para poder exportar. Muchos años estuvo inactivo para el tema de exportación, ahora recién comienza a moverse después del dragado. Pero bueno, hay sectores que operan con un 50% de la capacidad ociosa y alertan sobre suspensiones, ¿no? La preocupación de este sector. Sí, sin duda. Aquí son varios temas. Uno, me gustaría tocar obviamente el tema del Puerto de Mar del Plata, pero vamos a lo último que decía. Sí. Lógicamente estamos viviendo un momento particular en términos de la situación económica nacional. Todos sabíamos que los primeros 6 meses de gobierno iban a ser los más difíciles porque tenían que ver con los costos del sinceramiento económico, cambiario fundamentalmente, a partir de que lógicamente el dólar a 8.90 o 9.60 como se estaba negociando antes del 10 de diciembre, lógicamente era una situación ficticia. En aquel momento se hablaba de 15 pesos, luego se fue, diríamos, cuando se levanta el cepo, comenzó a fluctuar y yo diría que el techo hoy es 15 de lo que está viendo el mercado hasta la semana pasada. Este es un tema. Todos sabíamos esto y por lo tanto hubiéramos querido que la balanza social en este tiempo no hubiera estado tan desequilibrada hacia los sectores más vulnerables. Por eso es que planteábamos la necesidad de un acuerdo político, económico y social precisamente para todo este tiempo, ¿no es cierto? De hecho, el elemento central de explosión por no haberse hecho este tipo de acuerdo necesario es el de las tarifas, que lógicamente se ha constituido en el mayor problema desde que asume Macri y que ya dejó de ser un problema económico para transformarse en un problema político. El segundo elemento es el enfriamiento del mercado internacional, principalmente de nuestro principal socio, es decir, si Brasil, que es quien más nos demandaba, particularmente algunos de los productos de las que se denominan MOI, las manufacturas de origen industrial, está sufriendo la crisis que está sufriendo, donde el pronóstico más optimista dice que la caída va a ser de 1%, pero en particular ha caído la demanda automotriz, que todos recordamos ha sido la locomotora de la recuperación industrial argentina en la última década. Era obvio que esta situación nos iba a pegar fuertemente. Por eso, en este marco de buscar soluciones y de diversificar mercados, es decir, que las exportaciones que anteriormente iban a Brasil puedan ir hacia otros sectores, aparece como entendible los esfuerzos que está haciendo Malcorra para generar una reinserción inteligente al mundo. Miguel, perdón, yo me acuerdo que cuando asumió Macri o ya en campaña, hablaba de lluvia de inversiones a partir de los acuerdos con el exterior. Bueno, tengamos en claro las únicas inversiones que están ocurriendo. Ya iniciado y avanzado el famoso segundo y esperado segundo semestre, son de doble naturaleza y dos únicas. Uno, el lado del campo. El campo, a partir de la mejora, ¿no es cierto?, con el tema de las retenciones e inclusive con algunos de los precios internacionales de los commodities, ha generado objetivamente una primer oleada de inversiones genuinas que se verifica no solo en la venta récord de pickups, de EPA y demanda, pickups
que va por sobre la oferta de las terminales, como asimismo lo que se nota de compras de insumos industriales, se está moviendo mucho el tema agroquímicos, y esto se nota inclusive en los pueblos, ¿no es cierto? Donde algunos de los chacareros han salido no solo a cambiar la pick-up, sino algunos hasta a comprar departamentos en Buenos Aires, etcétera, etcétera, que es un clásico. Sí, también aportemos el tema de la maquinaria industrial. La maquinaria agrícola. En un récord en algunos de los sectores, ¿no es cierto? Tiene un récord, de hecho generó que por demanda insatisfecha de la nacional, que por supuesto es la preferida, hay quejas porque se ha abierto importaciones a otro tipo de maquinarias que por supuesto son rubros que históricamente ha cubrido la producción nacional. Y el segundo elemento de inversiones concretas que ya empieza a notarse, porque llevó su tiempo, es el de las inversiones públicas acá, y esto va a explicar mucho lo que tenemos que hablar alrededor del debate sobre los grados de apertura o no de la economía argentina. El segundo plan tiene que ver con el mayor plan de inversiones públicas que recuerde Argentina. Va a haber 100.000 millones de dólares destinados a la construcción, sea de obras de infraestructura, como el tema de los puertos, por eso quería tocar el tema del puerto de Mar del Plata, como todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema multimodal. Aquí hablamos de ferrocarriles, hablamos lógicamente del drado de la hidrovía, la utilización y desarrollo de una marina mercante que vuelva a colocar nuestras producciones a nivel internacional y permita la salida de nuestra producción, ¿no es cierto?, de mejoras en las líneas férreas, etcétera, pero también de obras públicas a nivel de los municipios. Entonces, ¿cuál es el debate? Esto debiera generar entre 100 y 150.000 nuevos puestos de trabajo, particularmente en la zona del Gran Buenos Aires, no de la capital, sino el Gran Buenos Aires. El debate que hay, y por eso suena interesante tocarlo, es que cuando ustedes escuchan las quejas porque está habiendo importación del sistema puerta a puerta. Claro, porque justamente es el tema que preocupa a mucha gente, ¿no? Acá en Mar del Plata la industria textil, por ejemplo, está muy preocupada. La industria textil ha tenido sus quejas porque lógicamente se han producido dos tipos de porosidades que ustedes, en términos de ese sector industrial, el textil, lo sufren particularmente. Yo hablaba con los amigos de la Fundación Proteger, que es la que unifica toda la cadena de valor textil, y me decían, acá están pasando dos cosas. Por un lado, está habiendo una porosidad a nivel aduana que es particular. Han vuelto a esto que denominábamos nosotros arbitrariedades en la administración del comercio exterior. Y segundo, se ha descubierto un contrabando fenomenal. De la etapa anterior llegaron, y hay en las zonas, en los depósitos fiscales, dos de los cuales fueron clausurados por estos motivos, los dos más importantes, 5.000 contenedores huérfanos que los agarró. 5.000 huérfanos, o sea que no tienen dueño. Que se haga cargo. ¿Qué locura? 5.000. Pero fíjate. Un puerto entero es eso. Sergio, pero fíjate particularmente lo que esto significa. Se abrieron, como muestra, 200. ¿Qué fue entre esos? ¿Qué fue lo que se encontró? Mucho textil, que obviamente venía del sudeste asiático, pero ya venía con la etiqueta industria argentina. Qué bárbaro, desde allá venía ya preparado. Qué increíble. Entonces, por eso es que los textileros se quejan tanto. Obviamente, esta operatoria no empezó el 9 o el 10 de diciembre antes del 30 de octubre, antes de las elecciones. Esto venía de antes. Venía flotando, y si hubiera ganado Scioli, digámoslo con todas las letras, y hubiera permanecido Echegaray o la gente de Echegaray, esto hubiera continuado. Estos quedaron huérfanos porque se produjo el cambio precisamente y los agarró ya flotando viniendo hacia acá. Ahora, ¿por qué huérfanos? O sea, ¿por qué nadie reclama esos contenedores? Se reclama porque todos saben que han sido traídos de manera irregular. Qué bárbaro. 5.000. Por eso, insisto, cuando uno lo abre, esto demuestra, yo quisiera saber qué hay en los otros 4.800 que faltan abrir. Cuando teníamos cerrada de alguna manera las importaciones, estaban restringidas.
y la disponibilidad de divisas. Claro, a ese tema, qué bárbaro. Estamos hablando de contenedores ya pagos. Es decir, para que la mercadería saliera en origen, antes, por la situación del cepo cambiario, vos tenías que pagarla cash o anticipado. Ahora hemos vuelto a tener crédito y se paga a 110, 120 días, ¿cuál era la norma histórica? Es gravísimo, porque acá estamos hablando de una aduana paralela. Evidentemente. La famosa aduana paralela, evidentemente, la de Parino, es un poroto al lado de lo que estaba ocurriendo. Entonces, los amigos textileros, los amigos que están nucleados en la Fundación Proteger, estaban preocupados. Pero vuelvo, porque la queja cae directamente en la apertura de las importaciones. Yo había hablado de un programa de 100.000 millones de dólares en obra pública, y lo que está en debate atrás de este reclamo es cuánto de esos insumos y de esa ingeniería la va a proveer la industria nacional. Entonces, cuando hablamos del debate sobre apertura, digamos explícitamente, estamos tratando de ver, como decíamos cuando estábamos en la universidad, a ver quién maneja la batuta. Y la batuta, en este programa, lo quiere manejar con lógica y con un lobby muy lógico la industria nacional. Ayer veíamos una pelea entre Techin y los chinos por la provisión de caños para el mayor acueducto de Córdoba, que es la mayor obra pública que hoy está afrontando Córdoba, y esto se va a reflejar en toda la obra pública que se está llamando ahora. Entonces, cuando hablamos de reactivación decimos, sí, inversiones está habiendo en el campo, inversiones está habiendo en la obra pública, porque ya muchas de las licitaciones se fueron concretando, ya hay más de 1.300 licitaciones aprobadas, y esos requieren insumos, esos requieren mano de obra, y el debate es si quienes van a protagonizar de manera hegemónica son los productores nacionales. ¿Para qué? Para que no nos ocurra como nos ocurría en la época anterior, donde el famoso swap chino y los créditos chinos venían atados a que usáramos tecnología china y hasta trajeran gente. Bueno, le quería hablar de ese tema, preguntar por ese tema. ¿Se acuerda que en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández se hicieron convenios con China muy importantes? Donde China también iba a aportar muchas inversiones para aquí, para el país. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, como lógicamente, atrás de cada convenio había alguna letra chica no muy transparente, digámoslo con todas las letras, de la misma manera que el vínculo con Venezuela estuvo teñido, ¿no es cierto?, de muchas sospechas de corrupción. En función de eso, el nuevo embajador y las autoridades chinas aceptaron rediscutir todos los convenios de manera de ver cuáles se continúan, cuáles se modifican y cómo los costos son más reales y menos inflados. Y en ese punto estamos. Viajó Prat Gai y el presidente del Banco Central a China hace la semana anterior, y se ha llegado a acuerdos para retomar básicamente, y esto habla de la inteligencia china, ellos de qué se quieren hacer cargo. Ellos quieren que haya crédito barato para obras de infraestructura necesarias. ¿Para qué? Para que sus importaciones y sus exportaciones sean competitivas cuando llegan a Argentina. Entonces, quieren, y por eso lo de Mar del Plata, quieren invertir en puertos por donde pueda salir la soja que ellos nos están comprando y por donde puedan entrar los insumos, partes y piezas, bienes de capital que nosotros le estamos comprando. La definición, y aquí sí hay que ser muy claro, el haber cerrado con los holdouts nos permite volver a abrir el financiamiento internacional. Bueno, esto es lo que había dicho Macri, ¿no? Cerrar con los holdouts, iban a abrir las inversiones. Obviamente, pero ¿de inversiones de qué tipo en términos de préstamos? Los créditos a largo plazo que dan los organismos financieros internacionales, háblese de la Corporación Andina de Fomento, el BID, el propio Banco Mundial, etcétera, son financiamientos a muy bajo interés, a muy largo plazo, y que obviamente deben ser destinados a obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque eso no hay que pagarlo cash como estábamos pagando antes, porque obviamente lo utilizan varias generaciones. Entonces es lógico hacerlo con créditos a largo plazo. Ese sí es un endeudamiento positivo y esas sí son inversiones positivas. Me preocupan, en cambio, aquellas otras inversiones. ¿Cuáles, por ejemplo? Las financieras, que puedan venir a aprovechar lo que se denominó el Festival de las LEVACs.
A mí me interesan las inversiones que vienen y que generan fierro enterrado, es decir, máquinas que vienen a quedarse para producir y mejorar el sistema de mano de obra argentino, y no aquellas que llegan, hacen diferencia financiera, aprovechando tasas que no se dan en otras partes del mundo y luego se van. Miguel, quiero hablar un poquito del tema de Mar del Plata. Recién lo tocamos así por arriba, del puerto de Mar del Plata. Sí, señor. Mar del Plata es una ciudad que tiene, bueno, no solamente la ciudad, sino la zona de influencia es muy importante. Por supuesto. Tenemos un puerto pesquero enorme, con una capacidad muy grande, sí. Y está desaprovechado. La industria textil, por supuesto. Bueno, hay muchas otras industrias que también, hay una industria fuerte de insumos para el petróleo, que hay una fábrica aquí en Mar del Plata que necesita el puerto. Sí. ¿Llegarán las inversiones? Años que no se hace nada, el dragado. Así es. Le cuento, yo estuve hablando con quien hoy es el presidente de la, creo que se llama Coordinadora Nacional de Puertos, que unifica a los presidentes de todos los puertos del país. Él es un licenciado Pini Elías del puerto de Santa Fe, que me comentó que está habiendo un fuerte avance en la vinculación con las autoridades nacionales para precisamente potenciar el conjunto de puertos que han venido, yo diría, retrasados en las obras que se requerían para volver a ser competitivos. Usted fíjese, Sergio, lo que ha estado ocurriendo. Mucha de la mercadería, particularmente fruta del Alto Valle, que podría haber salido por Mar del Plata, está saliendo desde el puerto de Montevideo. ¿Desde Montevideo? Desde Montevideo. O sea que hay un costo de traslado porque por ruta es. Hay un tema de traslado que lo compensan ¿con qué? Con el abaratamiento de los costos del propio puerto. Entonces, ese puerto que se ha transformado en uno de los más competitivos del Mercosur cuenta con una zona franca donde los valores que se cobran son infinitamente menores a los que se cobran en los puertos y en las zonas francas argentinas. Le doy un dato. Supóngase, si en La Plata usted tiene que pagar $100 por una determinada operación, en el puerto de Montevideo paga 50 por la misma operación, y en la zona franca del interior del Uruguay paga 25. ¿Cómo puede ser que operen puertos y zonas francas pagando la cuarta parte del costo que se paga en los puertos argentinos? Ahora le hago otra pregunta, Miguel, que tiene que ver con usted lo de saber los costos de operatoria de otros puertos del mundo, más allá del de Uruguay, para tener una referencia. Todos por abajo del argentino. Somos de los puertos más caros del mundo. ¿Y por qué? ¿A qué se debe ese valor? ¿Porque se nos ocurre, queremos ganar más o porque...? No. Acá, Sergio, hay algo que nosotros venimos reclamando desde el propio centro de estudio desde hace ya 7 meses. Llevamos 7 meses demorada la puesta en marcha de la agenda de la competitividad. La agenda de la competitividad, que la hicimos pública, era un acuerdo que habíamos logrado todos quienes estamos en comercio exterior de las distintas expresiones que se presentaban elecciones en la última contienda electoral, es decir, los equipos de comercio exterior de Massa, de Scioli, de el viejo UNEN, del PRO. Nos habíamos puesto de acuerdo en que en medidas que había que tomar fronteras afuera, en las medidas que había que tomar en la frontera, digo aduana, puertos, etcétera, y en medidas que había que tomar fronteras hacia adentro. El conjunto de esas medidas es la que garantiza volver a niveles de competitividad que permitan que nuestra producción nacional pueda estar en la mayoría de las góndolas del mundo o en la mayoría de los centros de consumo mundial. Entonces, venimos demorado 7 meses en esperar que esa agenda de la competitividad se ponga en marcha. Mar del Plata es una de las víctimas. Bueno, ojalá que se pueda revertir esto, ¿no? Pronto, sí, tiene que hacerse. Todos los esfuerzos. Sí. Miguel, le agradezco mucho estos minutos y gracias por atendernos en su feriado. Sergio, un gran abrazo y ojalá la situación del país en general, de las pymes en particular y en este caso las de Mar del Plata, puedan llegar a comenzar a notar
que a todo aquello, aspiraciones por las cuales se pretendía un cambio, comiencen a realizarse. Miguel, gracias, un abrazo grande, que tenga buen día y buen final de fin de semana. Y cuando esté por Mar del Plata, venga a tomar un cafecito por acá. Desde ya que sí, va a ser un gran placer. Gracias, Miguel, buen día, hasta luego. Miguel Ponce, el director del Centro de Estudios del Comercio Exterior Siglo XXI. Hablamos de todo, sobre todo lo que tiene que ver con el tema exportaciones, importaciones, la preocupación de la industria textil de Mar del Plata, del país, el puerto de Mar del Plata, cómo ve las inversiones que se habían prometido, que empiezan a llegar, de todo un poco con Miguel Ponce.